Bienvenidos todos al programa En Contexto, un espacio en donde buscamos brindarte la última información relacionada con los avances en cáncer de pulmón, pero no como información aislada, sino más bien ponerla en el contexto actual, permitiendo que tomes las mejores decisiones para tus pacientes con cáncer de pulmón. Soy Jorge Alatorre, oncólogo médico dedicado a tratar tumores del tórax, y va a ser un gusto acompañarte en este podcast. Hola a todos. Como saben, el panorama de pacientes con mutación de EGFR sigue evolucionando y recientemente en el programa previo presentamos al estudio FLAURA2 donde se compara osimertinib con la combinación de quimioterapia basada en platino versus osimertinib solo, con resultados que fueron bastante buenos y que ya se encuentra inclusive en la primera actualización de las guías americanas del 2024 como una opción para pacientes EGFR mutados. El día de hoy tocaremos un tema muy interesante porque hablaremos no solo de un estudio, sino de dos. El Mariposa, o ya también vale la pena llamarlo Mariposa 1, y el Mariposa 2. Ambos para pacientes también con mutación en EGFR y se presentaron en el Congreso de ESMO celebrado en Madrid y el último publicado este mes en el Annals of Oncology. Entonces, como ven, es información muy nueva y que tenemos que entenderla y ver cómo la vamos a acomodar. Y para ello, afortunadamente cuento con dos grandes amigos, los dos oncólogos torácicos que admiro mucho por su forma de analizar los datos y que son, aparte, excelentes personas. La doctora Carmen Puparelli, médica oncóloga de la División de Oncología Torácica del Instituto Alexander Fleming, y el doctor Omar Macedo, quien es director de investigación de oncología en ARC. Qué gusto contar con ambos y gracias por haber aceptado esta invitación para tocar estos temas así de escabrosos. Gracias a vos por la invitación, Jorge. Un placer. Gracias. Qué gusto compartir con ustedes dos. Y bueno, como somos unos caballeros, Omar y yo, pues primero las damas. Y me gustaría, Carmen, si tú nos puedes comentar un poquito del diseño del Mariposa 1 y cómo ves todo este diseño. Bueno, muy bien. Vamos a ponerlo un poco en contexto, como decías vos, ¿no? Esta población EGFR positiva que representa, según hay grandes variabilidades en los países latinoamericanos, pues en Perú son mucho más frecuentes tal vez que en Argentina, pero pueden estar alrededor de un 18, un 20%, sube más aún en Perú. Es un subtipo especial de pacientes que ya sabemos hace bastantes años que le va o que tienen drogas que le cambiaron el pronóstico. Las dos mutaciones clásicas, en realidad, que son las del exón 19 y el exón 21, son las que están incluidas en este trabajo. Estos pacientes tenían como punto de referencia, digamos, o como vara para el tratamiento en primera línea en los países donde hay acceso, el osimertinib, que ya se había impuesto desde 2018 como una droga segura y con buena tasa de respuesta. La duración de la respuesta estaba alrededor del 1 año y medio y sabíamos que tarde o temprano el paciente iba a desarrollar algún tipo de resistencia. Algunas de esas resistencias estaban dentro de la vía del EGFR y otras por afuera, como es la amplificación del MET. Con este sentido es que se desarrolla un anticuerpo biespecífico como es el amivantamab, que después vamos a desarrollar un poco más, que bloquea ambos drivers. Y la intención de este estudio es ver si además del amivantamab con este doble bloqueo, pero haciendo una molécula grande, podemos agregarle la lazertinib, que es una pequeña molécula, un anti-EGFR también, que tendría, hablo en potencial, mejor penetrancia en barrera hematoencefálica. Entonces, con estos datos preclínicos se diseña el estudio de fase 3, que es el Mariposa, donde ingresan los pacientes con cáncer de pulmón avanzado, con estas dos mutaciones clásicas, no incluye pacientes con mutaciones infrecuentes, que tenían que estar en buen performance status. Podían entrar si tenían metástasis cerebrales de inicio. Y ahí se los randomizó 2, 2 y 1 a 3 ramas. Una rama que exploraba la combinación de amivantamab más lazertinib, una rama que es el estándar, que es el osimertinib, y otra rama que era el lazertinib solo, con el sentido de ver cómo se comporta el lazertinib como inhibidor de la tirosina quinasa solo, como monodroga. Las dosis, no importan, pero sí cabe remarcar que el amivantamab es una droga endovenosa, por lo cual una de las ramas combina una medicación oral con una medicación endovenosa. Pero también cabe remarcar que es un estudio que es libre de quimioterapia. Ninguna de las ramas incluye quimioterapia y esto debe ser puesto en la balanza a la hora de elegir las opciones para nuestros pacientes. Luego de la randomización, el objetivo primario del estudio fue la sobrevida libre de progresión evaluada por el comité independiente y no se permitió el crossover entre las ramas. Se permitía, fuera si el investigador lo decía, pero no estaba contemplado dentro del estudio.
Tal vez una de las cosas que marcábamos en el diseño de este ensayo es que deberíamos, sería interesante saber qué porcentaje de pacientes tiene amplificación de MET basalmente antes de empezar el tratamiento, para saber si en estos pacientes tal vez la combinación es mejor que hacer una de las dos drogas solas, habida cuenta de los resultados que vamos a compartir después. Entonces, si resumidas cuentas, el Mariposa es un estudio de fase 3 que compara el estándar de osimertinib versus una combinación potencialmente mejor como es la de amivantamab-lazertinib. Lo que vamos a discutir después es a qué costo. Muchas gracias, Carmen. Y Omar, ¿tú cómo ves el mecanismo de acción de amivantamab? Es un anticuerpo monoclonal diferente a la mayoría de los que conocemos. ¿Qué nos podrías comentar acerca del mecanismo de acción en general de amivantamab? Sí, claro. La verdad es que antes de ahondar en el tema del mecanismo de acción, me gustaría justamente enfatizar esta parte que hemos estado acostumbrados al manejo con TKIs en pacientes con mutación de GFR. Y bueno, esto es un mecanismo de acción novedoso, pues como bien lo comentó Carmen. El amivantamab pues es un anticuerpo de la clase IgG1 que lo que hace es pues tener un mecanismo de acción dual. Es un anticuerpo biespecífico que va dirigido contra diferentes alteraciones que están presentes en MET y también en EGFR. Pero tiene una cuestión también novedosa que al momento de unirse a la fracción cristalizable de las células en el EGFR, esto induce una citotoxicidad mediada por células K, y bueno, eso le da un potencial terapéutico importante. Quizás a eso, y más adelante lo vamos a ver, se deben algunas de las ventajas de esta combinación de amivantamab con un TKI. Y fíjate que es curioso porque llama muchísimo la atención lo que comentaba muy bien Carmen, que no se hizo esa selección por MET, porque al ser un inhibidor dual de EGFR y MET, pues uno pensaría que puede tener que ver a la hora de la dimerización, bloquear y favorecer a lo mejor esa inhibición por parte de GFR, pero MET, al ser un mecanismo de resistencia, poder jugar ahí. La verdad es que no se mide, ¿no? Es algo que muchos, tal vez de los que participamos en la investigación, como que nos hubiera gustado y creo que pedimos, pero bueno, es interesante. Otra cosa, algo que parece también que tiene un componente, pues, de tratamiento diferente, es que esta trombocitosis parece que tiene más impacto del que nosotros conocíamos, ¿no? El poder lesionar a la membrana celular con nuestras mismas células de defensa es un mecanismo como novedoso y que parece que puede ser uno de los mecanismos más importantes. Digo, por ejemplo, el cetuximab, la verdad es que ahorita hablando de inhibidores de GFR, pues no había dado tantos resultados como estamos viendo, y en esta población no dio nada de resultados. Entonces, podría ser uno de los mecanismos que nos expliquen a lo mejor el potencial desenlace que vamos a platicar más adelante, que pues ya sabemos que fue positivo, pero que es algo interesante, ¿no? Este amivantamab tiene como varias cosas, varias sorpresas, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Sí, la verdad es que es llamativo, son mecanismos de acción que tal vez, por lo menos yo no estoy tan acostumbrada a usar en pulmón, que tendremos que acostumbrarnos, digamos, que se vienen con todas estas aristas, ¿no? Estas tal vez curvas más sostenidas en el largo plazo por este efecto inmunológico que podrían tener, que incluyen desde eficacias distintas hasta toxicidades distintas que también los estamos aprendiendo a manejar. Correcto, y creo que también es importante e interesante analizar que pues la verdad es que el estándar de tratamiento se ha modificado a lo largo del tiempo, pasando de los TKIs de primera generación como monoterapia, y bueno, pues ahora pasamos a las combinaciones. Ya se mencionó quimioterapia más osimertinib, o en este caso lazertinib con amivantamab. Creo que estamos en una evolución bien interesante, y lo que vamos a discutir seguramente en unos minutos más es cuál será la secuencia a elegir, qué vamos a elegir en primera línea y qué vamos a elegir en segunda línea en estos pacientes. Claro, porque me sumo a lo que dice Omar. La verdad es que teníamos un estándar que también era muy bueno, porque el osimertinib es una buena droga, es una droga que yo la manejo a lo sumo, bajo un poco la dosis, digamos, pero estoy acostumbrada a manejarla. Entonces, para vencerla, tenés que traerme algo que sea tan bueno en eficacia y con un perfil de toxicidad que estemos dispuestos nosotros no, los pacientes estén dispuestos a aceptar. O sea que el desafío
que vamos a tener por delante para elegir bien a los pacientes es muy atractivo. Oigan, ¿y no sienten que se quedaron cortos con la población de la asertinib? O sea, al poder competir más directamente contra osimertinib, ese brazo, porque como dices, Carmen, si hubiera salido, por ejemplo, el estudio del combo negativo, pues la asertinib podría ser una droga muy competitiva y la verdad es que, como dices, fue la aleatorización 2-2-1, que nada más querían mostrar esa evidencia de lo que puede contribuir la asertinib, pero realmente no parece una competencia como directa, ¿no? No era el objetivo primario del estudio, pero vos también pensemos que si vos querés meterlo en el objetivo primario del estudio, también tenés que buscar un N más grande, el diseño ya es más complejo, se vuelve más caro. Me parece que no estaba dentro del objetivo de la compañía tal vez cargar el asertinib solo. De hecho, creo que aunque no dio mal con respecto a OSI, es una droga que va a salir acompañando al AMI y nada más, hasta donde yo sé. No va a haber láser solo. Sí, correcto. Y quizás un elemento que no tenemos en este momento con la asertinib es cuál es la eficacia en sistema nervioso central como monoterapia. Pues esa es quizás una de las grandes apuestas que tiene Janssen con esta molécula, a apostar a un beneficio superior en sistema nervioso central, y ese es un resultado que ahora desconocemos. Quizás si eso se nos muestra, pues tendrá un papel como monoterapia en algún grupo de pacientes, pero también concuerdo plenamente con Carmen que actualmente el asertinib pues es un acompañante fiel del amivantamab. Oigan, y de la población, la verdad es que son grupos muy homogéneos, pero se me hizo curioso, no sé si ustedes ven, los vi muy homogéneos, inclusive en que el 40% de todos los pacientes tenían metástasis al cerebro prácticamente desde el basal. Entonces, ¿ustedes cómo ven? ¿Les llamó algo la atención en relación a eso? No, la verdad es que más o menos la frecuencia, tal vez el Flaura, ahora no me acuerdo, pero me parece que tiene un poco menos. Pero si refleja la realidad, más o menos es lo que encontrás cuando las buscás, porque yo soy de una época en que eso ni se buscaba, excepto que el paciente tuviera síntomas, no se hacían estudios del sistema nervioso central. Ahora, cuanto más la buscás, con mejores resonancias, con mejores estudios, más probable es que la encuentres. A mí eso no me perturba, me parece que si está representada la población general, no me molesta. No es algo que me haga ruido a la hora de analizar el estudio. Me ha quedado una inquietud con estos estudios, incluso en el Flaura. Quizás creo que valdría la pena la estratificación de pacientes con metástasis cerebrales sintomáticas y asintomáticas. Eso sería un elemento fundamental para entender cuál es el impacto de estas moléculas. Por ejemplo, lo entendemos en pacientes ALK positivos con estas nuevas drogas, en donde tiene una eficacia bárbara, aún en pacientes sintomáticos. En EGFR en algún momento me gustaría tener también, por ejemplo, este subanálisis para saber justamente el potencial terapéutico y si es posible retrasar el inicio de radioterapia y con ello los eventos adversos tardíos a nivel del sistema nervioso central. Creo que eso valdría la pena. Ahorita contigo que estabas comentando eso, tú si tienes un paciente EGFR positivo con síntomas, le das esteroide, los síntomas mejoran, ¿te sentirías cómodo dando únicamente un TKI? ¿Te gustaría dar radiación, ya sea radioterapia o dependiendo del contexto, o radiocirugía, más el inhibidor, o con el inhibidor solito estarías bien, pues? Sí, la verdad es que yo creo que dependería mucho de la localización, ¿no? Recordemos, por ejemplo, las lesiones pontocerebelosas son lesiones de alto riesgo, pues por este riesgo de herniación cerebral. Creo que las guías son muy claras en ese sentido, aún incluso en pacientes ALK positivos, esas sí o sí deben ser tratadas, pero en el resto de las lesiones yo creo que incluso con los datos que conocemos actualmente con los TKIs, creo que bien podría intentarse el tratamiento solo con el TKI y demorar el inicio de radioterapia, por supuesto. Yo coincido con Omar. Yo cuando tengo un paciente con alguna de estas mutaciones driver con buena eficacia en sistema nervioso central, trato de no irradiarlo de entrada, excepto que tenga una localización de riesgo, como dice Omar, la pontocerebellosa, si se enclava el paciente se muere, o alguna lesión con mucho riesgo de dar síntomas, un foco motor grande. Y la otra cosa que tengo en cuenta es la alarma del paciente. En Buenos Aires puede ser que te venga a ver un paciente que está, qué sé yo, a 400 kilómetros. Entonces ese paciente, si empieza con síntomas, se me va a escapar, digamos. O si es un paciente que veo que no comprende lo que yo le estoy diciendo a veces. Entonces tengo en cuenta también el acceso rápido del paciente al sistema de salud, porque si no, si empieza con síntomas, pero desde ya, si está sintomático, si tiene una localización de riesgo, si tiene riesgo de progresar y darle síntomas,
trato de hacerle radioterapia. De hecho, lo que estamos haciendo mucho ahora es radiocirugía. Nosotros tenemos en la institución donde yo trabajo, hay un radiocirujano, entonces podemos darnos ese lujo, que es un incordio para el paciente, porque esa fijación con el arco y son como 2 horas de quedarse atornillada a la camilla, pero tenemos buenos resultados. Pero sí, hago el mismo razonamiento que Omar. Trato de no irradiarlos, excepto que sea estrictamente necesario. Porque la verdad que he visto respuestas muy buenas con inhibidores de ALK y con inhibidores de NGFR. Oscar, y pues para continuar contigo, ¿cómo viste el desenlace principal? ¿Crees que fue lo emocionante también aquí? Bueno, el objetivo primario del estudio, claro, el objetivo primario del estudio se cumplió, digamos, la mediana a la combinación de AMI y lazertinib le dio más de 23 meses y la rama OSI, que era el estándar y que le va muy bien porque hasta acá era lo que teníamos y teníamos sobrevidas libre de progresión en este estudio de 16 meses, 18 meses para el Flaura, un poquitín menos si vos querés, pero la verdad es que es un estudio positivo, el objetivo primario se alcanzó. Nuevamente lo que va a haber que poner en la balanza es la toxicidad de esta combinación, pero si no fuera un estudio o una combinación tóxica, es un estudio positivo. A los 2 años está vivo y sin progresar casi la mitad de la muestra, contra un 34% de la rama que hacía osimertinib. O sea que el desenlace del objetivo primario se alcanzó y se alcanzó muy bien. Oye, Omar, una pregunta. ¿Tú cómo podríamos entender el lazertinib, aunque no era el objetivo posicionar lazertinib versus OSI, digamos, le fue muy bien también, o sea, estuvo 18.5 meses de PFS, muy competitivo con lo que conocemos de osimertinib en el Flaura, un poquito superior a lo que salió ahorita en este estudio, que como es comparativo, pero ¿cómo deberíamos de ver a la lazertinib monodroga con este estudio? Sí, la verdad es que yo lo entendería como una molécula que no es inferior a osimertinib, quizás tampoco logra un beneficio que sea estadísticamente significativo en cuanto a demostrar ser superior a osimertinib, pero como bien Carmen lo mencionó, no era el objetivo del estudio. La verdad es que aquí lo único que me quedaría pendiente y sería como la asignatura pendiente de lazertinib es ver cuáles son sus datos de eficacia a nivel de sistema nervioso central. Creo que ese es un parámetro interesante, ver cuál es la supervivencia libre de progresión intracraneal, extracraneal y ver si esto demuestra alguna diferencia con osimertinib. En lo que está pendiente eso, la verdad es que creo que esto refuerza que los TKIs de tercera generación pues son en la actualidad y pues el pendiente que quedaría es con qué combinarlo, pues con amivantamab o con quimioterapia, debido a que tenemos estos estudios positivos y creo que la decisión en gran medida tiene que ver con el perfil de toxicidad que buscamos en nuestros pacientes. Claro que vamos a hacer la postura de ambos, porque estamos empezando a ver tratamientos que combinados con un inhibidor de tercera generación nos generan un mejor control del cerebro, pero curiosamente los acompañantes del inhibidor de tercera generación, ya sea Flaura 2 con osimertinib o amivantamab con lazertinib, pues resulta que no son famosos por penetrar al cerebro, o sea, no penetran cerebro y están dando resultados buenos en el control del sistema nervioso central. Entonces, ¿a qué se lo deberíamos de atribuir? ¿Ustedes qué creen que es lo que sucede ahí? Bueno, la quimioterapia, algo de penetrancia, o sea, las dos combinaciones conservan la pequeña molécula, ¿no? O sea, que cierta eficacia de la combinación se debe a la pequeña molécula, sea láser o sea OSI para el Flaura. Después, la quimioterapia, algo de penetrancia en sistema nervioso central tiene, porque eso lo sabíamos de antemano, y me parece que se juntan o que se suman, digamos, los dos efectos. Todavía la intracraniana, hasta donde yo sé, del mariposa no está, hasta donde yo sé. Está la extracraniana, podríamos sacarlas por diferencia, digamos, pero no está el dato puro. Y me parece que un poco más le suma, tal vez, viste que la barrera hematoencefálica, una vez que tiene la metástasis cerebral, no es exactamente a cuando está sana. La verdad es que me parece que es aditivo, que no es tan bueno como en la pequeña molécula que ves esas respuestas, como ya dijimos con los inhibidores de ALK del EGFR, pero que las dos drogas combinadas tienen más que la pequeña molécula sola. La farmacodinámica fina capaz que no la sepamos todavía, pero que en un par de años podamos entender por qué moléculas grandes, aún como la quimio o como los anticuerpos biespecíficos, tienen este efecto.
Pero creo que también debe ir de la mano de una barrera hematoencefálica ya con disrupción, ¿cierto? Sí, Porque hasta la inmunoterapia algo tiene de eficacia. Perdón. Y coincido con Carmen, y además yo tengo otra hipótesis también que añadir a esto. Creo que en gran parte estas combinaciones demuestran un impacto en sistema nervioso central porque abarcamos a una mayor población de las células cancerosas. Pues esta heterogeneidad clonal creo que se ve atacada por doble mecanismo de acción. Por una parte la quimio, por otra parte el TKI, en el caso del FLAURA2. Y creo que ese atacar de formas distintas a esta población heterogénea, sabemos que no todas las células son portadoras del EGFR y quizás unas de esas células son las que terminan provocando progresión en el sistema nervioso central, sea una de las explicaciones. Por otra parte, sabemos que este aumento en la tasa de respuesta también se ve magnificado en una mayor duración de la respuesta, y creo que también esa mayor duración de la respuesta evita progresiones a nivel del sistema nervioso central. Y por último, creo que no está analizado, por ejemplo, el volumen tumoral, es decir, sabemos las tasas de respuesta, pero desconocemos, como en muchos ensayos clínicos se han realizado, qué es lo que pasa con el porcentaje de volumen tumoral. Creo que las combinaciones definitivamente añaden una mayor reducción en el volumen tumoral, y esto por supuesto también tiene o demuestra una disminución en la progresión del sistema nervioso central. Creo que esa es la explicación de por qué por primera vez con estas combinaciones estamos viendo un impacto interesante, hasta cierto punto pues no esperado en sistema nervioso central. Entonces, como para resumir un poquito, creo que las hipótesis, una es por lo del defecto que se genera cuando invitas a cerebro, y por otro el control sistémico, no el control que no tiene que ver con cerebro, sino un mejor control que se da en tórax y en los otros sitios, ¿no? Más o menos lo que entiendo que podría ser, ¿no? Que son hipótesis, pero creo que son hipótesis bastante buenas. Y algo que les llame la atención, también el H58R, sabemos que les va mal con los invertinibles, nos daba prácticamente 14 meses de sobrevida libre de progresión, versus casi 21 meses que nos daba en exón 19. Entonces siempre le ha habido mal, históricamente le ha habido mal, pero estamos viendo que con las combinaciones, mucho por lo que comenta Omar, con heterogeneidad, muchas conmutaciones y todo esto, empieza a haber mejoría en estos. ¿Cómo vieron los resultados en esta población del 858R? Yo la verdad que creo que por primera vez vemos cómo una combinación distinta a un antiangénico impacta justamente en esta mutación L858R. Ya hemos visto, por ejemplo, esta combinación de ERLO con ramucirumab, un impacto positivo en este grupo de pacientes, pero la verdad es que con cualquier otra combinación o con monoterapia no habíamos visto este beneficio, y tradicionalmente decíamos que L858R era una mutación de sensibilidad, pero no tan sensible como la del exón 19. En este sentido también, pues lo que demuestra es que estas combinaciones pues son útiles independientemente de las mutaciones de EGFR, analizando estas dos mutaciones de sensibilidad, porque si ustedes recuerdan, hace 3 años gran parte de nuestros comentarios eran me gustaría ver un estudio puro en pacientes con exón 19 y otro en L858R, porque son mutaciones distintas. Creo que estas combinaciones nos demuestran que ya no es necesario ese tipo de estudios y que ahora tenemos nuevas combinaciones que son altamente efectivas para ambas mutaciones. Voy bien en línea también con la hipótesis de que los pacientes con la L858R tienen más conmutaciones, ¿no? Son pacientes distintos. Cuando los analizamos, sobre todo para DACO, capaz que los separamos en 2 poblaciones, las de las conmutaciones parece un fundamento para explicar por qué a estos pacientes les iba peor, digamos. Entonces, si sumamos una droga que además de, o sea, mantenemos el bloque del EGFR, pero sumamos otra droga que actúe a otro nivel, quedaría saldada tal vez la diferencia entre ambos exones. La verdad que empieza a haber más opciones para los del 21, que siempre los consideramos los de peor pronóstico. Tal vez es uno de los escenarios donde uno podría elegir estas combinaciones al costo que vamos a charlar después seguramente, ¿no? Y ahora bien, es luego complicado porque cuando aquí tenemos desenlace en mariposa, se le hace caso al comité independiente y no a lo que dice el investigador en proceso, ¿no? Y al revés en el estudio FLAURA2.
Pero la cuestión es de que los resultados, si los quisiéramos ver, son muy parecidos. Cuando vemos, por ejemplo, el comité independiente de aquí nos da por resultados de 23.7 meses y el investigador en el Flaura 2 nos da 25 meses. Pero si me voy al comité independiente del Flaura 2 se va a 29 meses. Entonces, la verdad es que se ponen a competir los resultados y las percepciones tanto del comité independiente con el del investigador. ¿Ustedes a quién creen que le tenemos que hacer caso? Porque una es que tenemos al investigador que está viendo al paciente y tenemos un comité independiente que solamente está viendo una imagen y una progresión de 20%. Pero corregime si me equivoco. Ahí en el Flaura le va peor al del comité independiente que al del investigador, ¿verdad? En el Flaura 2 no, al contrario. Curiosamente el comité independiente es el más pesimista. Por eso le va peor, le va mejor con el investigador independiente, cosa que es rara que uno... Exactamente, uno esperaría que al investigador, ahí se fue en el Flaura 2, se fue a 25 meses y el independiente se subió a 29, que eso nunca había pasado, que yo recuerde. Entonces, son de esas cosas curiosas que nos meten a quién le tengo que hacer caso y por qué, ¿no? Porque los dos tienen su punto. Uno te habla de progresión por RECIST de más del 20%, pero el otro, el investigador, no es que seamos pésimos para ver RECIST, sino que tenemos el RECIST y tenemos al paciente. Entonces, son como cosas que se hacen interesantes. ¿Cómo podemos entender esto en el contexto, digamos, de estos dos resultados sobre todo, ¿no? Porque prácticamente son 4 meses de diferencia, aparte es mucho, es como si fueran, o sea, como si el comité lo considerara progresado una evaluación más tarde, digamos. Yo en general, como creo más objetivo al comité que al investigador y siempre es más estricto, tiendo a creerle más al comité que al investigador, por lo cual terminaría comprando la performance, la peor performance, digamos, ¿no? Porque fue peor con el comité independiente. Pero no sé bien por qué fue más, perdón, fue mejor con el comité independiente, perdón, yo estoy haciendo una ensalada. Pero la verdad es que es llamativa esta diferencia. Son 4 meses casi de diferencia. Tiene 2 lecturas. Una es que le podemos empezar a creer a los investigadores sin problema, porque vemos que no nos mienten. Y la otra es a quién le estuvimos creyendo todo este tiempo, que es el comité independiente, que evidentemente ciertas diferencias tienen, ¿cierto? Pero no sé a qué se debe esto, al optimismo del comité independiente, no sé. Realmente nunca son optimistas, pero mira. Claro, eso es lo raro. Correcto, sí, la verdad es que yo coincido también, creo que siempre habíamos estado en este tenor que el investigador suele ser un poco más optimista y creo que obedece a una serie de factores. Por ejemplo, una es que cuando tiene progresión y el paciente no manifiesta un deterioro clínico, generalmente el investigador quiere darle el beneficio de continuar y a veces eso hace que se le acorten algunos milímetros en las lesiones que termina saliendo una no progresión de la enfermedad. Pero esto ya también yo lo había visto, pero en el sentido opuesto y con una diferencia aún mayor. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el estudio Alex, el comité independiente pues vio una supervivencia libre de progresión de poco más de 2 años, pero el investigador dio una PFS que casi alcanzaba los 3 años, o sea, una diferencia de casi 12 meses, es una diferencia bárbara. Entonces creo que los protocolos de investigación están diseñados para lograr una N tanto en uno y en otro sentido, y creo que cuando estas diferencias no son contradictorias, creo que el protocolo está diseñado para darle el soporte estadístico con estos dos evaluaciones independientes. Pero cómo nos causan confusión eso, qué bárbaro. Okay. Verdad, y aparte, ¿para qué la publican? Si el objetivo primario era por el investigador, ¿para qué me cuentan la otra? ¿Entendés? Eso es lo que yo digo. Exacto. Para amargarme, nada más, para darme cuenta. Sí. Sí, de acuerdo. Oye, Omar. Generar controversia. Claro, para que discutamos un rato. Sí, Omar. Oye, si nos quieres comentar un poquito acerca de los eventos adversos, ¿qué es lo que cuando se usa? Bueno, no me voy a meter tanto en la parte del asertinib, porque es muy parecido a Simertinib, que ya conocemos, pero sí hay cosas que es importante que los que nos están escuchando entiendan de lo que viene con toxicidades con amivantamab. ¿Qué nos podrías tú comentar acerca de eso? Sí, la verdad es que un dato que llama la atención plenamente pues es esta alta incidencia de eventos trombóticos, y creo que obedece a esto que tú señalabas muy bien del daño endotelial que se desarrolla.
creo que hay algunos elementos que quedan pendientes para saber cuáles pacientes son los que tuvieron un mayor riesgo de trombosis. Por ejemplo, yo empezaba a hipotetizar que quizás puedan ser pacientes con obesidad, con antecedente de tabaquismo, que ahí se incluyen algunos pacientes con antecedente de tabaquismo, pero quizás, por ejemplo, los que desarrollaron trombocitosis puedan haber estado en un mayor riesgo de esto y son elementos que hasta este momento no entendemos y creo que sería obligación de los investigadores que participaron, sobre todo los que lideraron este protocolo, pues darnos esta información porque esto tiene una traducción directa en el tratamiento de nuestros pacientes y ver si va a haber alguna medida profiláctica, si pacientes con determinado riesgo van a someterse a alguna profilaxis antitrombótica o no, que es un elemento fundamental. Ahorita en la mariposa 2 vamos a tocar más ese tema a profundidad porque esa combinación de agregarle la quimio parece que todavía incrementa a mi láser quimio, parece que es un relajo más y están haciendo una propuesta, pero esa yo creo que también conviene discutirla ahorita. Correcto. Que vemos que en la mariposa 2 donde se ve más fuerte. De las reacciones infusionales, ¿cómo las vieron? Sí, pues esas directamente pues atribuidas a amivantamab, por supuesto, ya lo habíamos mencionado, este mecanismo distinto del amivantamab, y esta es la razón por la cual se inicia pues con, de hecho hay todo un esquema de cómo premedicar el amivantamab, con esteroides, con un antihistamínico, generalmente las reacciones son vistas en el primer ciclo y del primer ciclo en el día 1, pues entonces creo que toda esta estrategia de dejar esteroide en el día 1 de la infusión con un antihistamínico disminuye de forma dramática los eventos adversos pues asociados a la infusión, y creo que eso es lo único preocupante con el amivantamab y por eso existe ese esquema de aplicación semanal el primer ciclo y ya después del segundo ciclo la aplicación bisemanal, pero tiene que ver justamente con esto, la velocidad de infusión, la cantidad de solución en la que debe ir infundido el amivantamab. Recordemos que también se ajusta la dosis por el peso corporal, 3 viales en los de menos de 80, 4 viales en los que tienen más de 80 kilogramos. Entonces, estar pendientes muy bien de los lineamientos. Hay una serie de guías donde vienen justamente cómo infundir, en cuánto, con qué premedicar. Creo que sería interesante pues alinearnos a esa premedicación sugerida por los investigadores que participaron en este protocolo y la misma farmacéutica. Yo coincido totalmente con lo que dice Omar. La frecuencia de reacciones adversas por infusión son frecuentes. No son frecuentes las graves, pero algún tipo de reacción infusional es frecuente, por lo cual si lo vamos a adoptar en nuestra vida diaria, tenemos que manejar claramente lo que decía Omar recién, la premedicación, cuándo se detiene la infusión, cómo sigue después, qué se hace en los ciclos posteriores, que es todo un entrenamiento, nada imposible, ¿no? Porque nada que no hayamos aprendido a hacer con los taxanos o con otras drogas qué sé yo, con la travectidina, con otras cosas que hemos usado antes. Y algo que nos han dicho varias veces, que a mí me parece muy, muy oportuno, es el entrenamiento del equipo de enfermería, que a veces uno no los tiene en cuenta en la educación médica, justamente por lo limita a lo médico, digamos, pero el que está al lado del paciente, o por lo menos en la mayoría de los hospitales de día de Argentina, es el enfermero. Y a ellos hay que participarlos de este entrenamiento, porque son los primeros que van a correr, el primero que te tiene que avisar cuando haya una reacción infusional. De hecho, el médico en el lugar donde yo trabajo está a unos metros del paciente, no está a tiro, por lo cual me parece que hay que entrenarse, no asustarse y actuar en consecuencia, saber cuándo no se puede reexponer a un paciente nunca más o cuándo se puede reexponer a un paciente de distinta manera en los próximos ciclos. Sobre todo porque una cosa es en primera línea y otra cosa cuando esta es la mejor opción para un paciente ya pretratado, como nos va a pasar en el Mariposa 2. Si el objetivo de uno es que el paciente siga recibiendo esta medicación que es útil, tiene que aprender a manejar estas reacciones infusionales. Coincido totalmente con lo que dice Omar. El médico y el equipo tratante, ¿no? Todos los que están alrededor. Sí, todo un tema, y ahorita voy a regresar a la parte de toxicidad, ahorita que hablemos también de la combinación de mariposados, pero algo que es interesante de este estudio es que prácticamente podemos entender que está definida en los 3 brazos, está definida casi la segunda línea, que puede ser quimioterapia basada en platino con o sin antiangiogénico. Creo que hasta ahí es de los pocos estudios que casi la segunda línea está como casi definida. Ahora bien,
hay una situación, salió el Mariposa 2 al mismo tiempo que el Mariposa 1, y el Mariposa 2 salió también muy bien en resultados, bueno, no espectaculares, pero salió positivo y salió con buenos resultados. Y la cuestión es que es pues una opción adicional. No sé, Omar, si nos quieres comentar un poco acerca de cómo es el diseño del estudio del Mariposa 2, qué es lo que busca. Sí, claro. Bueno, el diseño es que son pacientes con mutación de GFR, mutaciones de sensibilidad, de lesiones de elección 19, L858R, que hubieran progresado a osimertinib, ya sea que este se hubiese utilizado en primera línea o como terapia secuencial con TKIs de primera y después el osimertinib en segunda línea. El requisito es que hubiesen presentado o experimentado progresión al osimertinib y que no hubieran recibido quimioterapia, por supuesto. El objetivo principal pues era supervivencia libre de progresión, y este estudio es interesante porque tiene también 3 brazos de tratamiento. Tiene quimioterapia sola, que sería el brazo estándar de tratamiento. Tiene un brazo que combina amivantamab más lazertinib más quimioterapia con carboplatino pemetrexed, y tiene un tercer brazo de amivantamab solo más quimioterapia. Entonces es un diseño de estudio interesante, y justamente el razonamiento es que se producen como mecanismo de resistencia alteraciones en el EGFR, en el MET, y que este bloqueo dual con lazertinib más amivantamab, que bloquean tanto EGFR como MET, pues tiene este potencial beneficio de mejorar los datos que teníamos con quimioterapia. Importante señalar que era una necesidad insatisfecha totalmente con solo quimioterapia, y bueno, pues son resultados bien interesantes los que se encontraron en este estudio, que no me quiero adelantar a mencionarlos, pero los resultados son bastante atractivos, por supuesto. Y en relación a que no se agrega antiangiogénico en este contexto, bueno, profesionalmente lo hacemos con quimioterapia más antiangiogénico, es como yo me siento más a gusto. ¿Genera algún problema si se utiliza quimioterapia sola? ¿Les genera alguna observación o es indistinto? No, a mí me parece que la rama de quimio monodroga como estándar es un buen estándar. La combinación de quimio más antiangiogénicos, me parece mi sensación, esto es una sensación, es que no es la más utilizada y no sé si hubiera sido aceptada como estándar en la comunidad médica. A mí me parece que la elección de la rama quimio estuvo bien. Nada más brevemente coincido con Carmen, y sobre todo porque la evidencia de los estudios que tenemos es que aparentemente el antiangiogénico viene mejor con esta combinación de carboplatino paclitaxel, y bueno, este perfil de toxicidad, sobre todo generar alopecia y la neuropatía, parece que no es tan atractivo con esta combinación. Entonces justamente creo que la quimioterapia por sí sola sin antiangiogénico es un buen comparador. Oye, Omar, ¿y tú cómo viste? A mí me llamó mucho la atención que a la progresión de OSI le mantengan el asertinib. O sea, y eso no es el único estudio que lo está haciendo. O sea, sabemos que hubo falla, un producto que te está dando prácticamente lo mismo, o esperamos que te venza la misma resistencia, que es prácticamente calca, parecería de osimertinib, te lo mantienen con el objetivo de no desproteger el cerebro. ¿Qué tan válido es eso? Porque la progresión generalmente en este contexto ya es diferente, y posiblemente lo que te aporte para proteger el cerebro en clonas que no va a detener OSI, pues que creo que no va a detener la SER. ¿Qué tanto crees que tú generes impacto? Yo sé que ahorita es hipótesis, pero ¿tú cómo lo ves? Sí, la vez que yo me preguntaba lo mismo, y yo me hacía como esta analogía. Bueno, ¿qué hubiera pasado si a los pacientes que progresan osimertinib se les mantiene el osimertinib y se les añade amivantamab y quimioterapia? Hubiéramos encontrado los mismos resultados. Y la vez que mi respuesta fue, y conmigo mismo por supuesto, que quizás que quizás osimertinib y lazertinib pues tienen una actividad bastante parecida, y quizás aquí lo único que cambió fue el nombre de la molécula, pero cuando trasladamos esto ya a resultados, y ahorita se van a señalar, pues esos 2 meses que añade en supervivencia libre de progresión el mantener el lazertinib, creo que habla de esto que hemos mencionado anteriormente, de la heterogeneidad. Quizás algunas células ya se volvieron resistentes al osimertinib, pero deberán existir algunas otras que conservan cierta sensibilidad al TKI de tercera generación. Y el hecho de mantenerlos pues puede tener este impacto favorable como
ya nos demuestran los resultados en su libre de progresión. Lo que nada más quisiera comentar es que cuando se termina el carboplatino es cuando se inicia con la asertinib aquí, porque parece que se incrementa la toxicidad. Entonces, es algo interesante que se vio, y entonces por eso si alguien pretende dar este esquema, o si los resultados con el triplete acaban siendo positivos, nada más entender y comentarle a la audiencia que la asertinib se da ya que se termina el carboplatino por cuestiones de toxicidad hematológica meramente. Correcto, sí, que es entender que hicieron una enmienda justamente por esta razón. Cuando se vio una incidencia mayor de toxicidad hematológica, se enmendó el protocolo y los últimos 90 pacientes que ingresaron en el brazo de amivantamab más la asertinib recibieron ya justamente el asertinib después de haber culminado los 4 ciclos de carboplatino, efectivamente. Y eso esperemos que sea lo que revierte el estudio, ¿no? Porque hasta acá la rama que hace 3 drogas no parece sumarle mucho el láser, ni a la eficacia intracraneal, ¿no? Un poquito más a la duración de respuesta, un poquito más a la sobrevida libre de progresión, con un costo bastante alto también porque es mucho más tóxica. O sea que hasta acá el láser en este segundo escenario, ¿no? En el escenario de pretratados con osimertinib, no parece sumar mucho, excepto que, como ustedes decían recién, que al ver estos datos de los pacientes que se enmendaron y tuvieron menos toxicidad, tengan mejores resultados. Veremos, ¿no? Eso está por verse. Correcto. ¿Y cómo viste los resultados en relación a lo que comentábamos previamente y que se agrega la toxicidad, sobre todo fuerte, de lo que decía ya Omar de amivantamab en relación a eventos tromboembólicos? Este resultado de sobrevida libre de progresión por el comité independiente, ¿cómo lo viste, Carmen? A mí el de sobrevida libre de progresión mucho no me emociona, ¿no es cierto? No me acuerdo, las medianas son exactas, que son 6 meses contra 8 meses, digamos, un poquito más, no me acuerdo exacto los intervalos de confianza, pero están comparados entre sí. Está siempre comparado contra la rama que hacía quimio sola, o sea que ese hazard que vos ves no es entre las dos combinaciones, sino contra la rama que hace quimio. O sea que habría que comparar esas medianas si quisiera saber. Gráficamente no parecen separarse mucho, ¿no? Y lo mismo pasa con la eficacia intracraneana, que no hay prácticamente diferencias en las curvas, son exactamente iguales. La duración de respuesta es un poco más, siempre las combinaciones tienen un poco más de duración de respuesta, pero hasta acá la verdad que la triple combinación en segunda línea es bastante tóxica. Sí, cuando vos me preguntas del desempeño, me preguntas también de toxicidad, te digo que es bastante tóxica. Así que yo lo pondría bien en la balanza a la hora de elegir y vamos a ver con qué aprobación sale después, ¿cierto? Algo que comentaste muy interesante cuando hablamos del LH58R en Mariposa 1. Aquí se despega el LH58R, no sé por qué, pero inclusive pareciera que le va mejor que los de exon 19. Entonces, es como un dato que dices, bueno, pues es interesante, ¿no? El hazard ratio se va a 0.30 en el LH58R y 0.60 el de exon 19, que es como, pues un dato que, como decías hace ratito, podrías empujar la combinación más cuando está esta alteración en el exon 21. Y en exon 19 es todavía un poquito más discutible quizá, pero aquí estamos viendo resultados con las combinaciones que son sorprendentes. No sé ustedes cómo ven. Bueno, igual de todos modos, ahí es una puerta linda la que abriste recién, porque hasta donde yo sé, los mecanismos de resistencia del OSI se explican independientemente del exón. Tal vez sea hora en que pongamos un poco por separado a ver si ambos exones progresan igual a los osimertinib. Es una linda pregunta y sería un trabajo fácil de hacer, digamos, ¿no? Capaz, digo, tirando al aire, los 21 progresen más con amplificación de MET y eso explica un poco la diferencia. Digo por decir, yo no lo sé, capaz que ustedes lo sepan. Si está discriminado en alguna de las publicaciones diferentes mecanismos de resistencia al OSI según el exón. Eso yo no lo sé, pero si no está escrito sería una cosa linda para investigar. Oye, Omar, y la tasa de respuestas que generalmente cuando vemos un estudio en fase 3, pues no nos importa tantísimo. Sabemos otras cosas y la tasa de respuestas no. Pero en un paciente que tiene síntomas, aquí vemos una tasa de respuestas del 64% aproximadamente versus lo que nos da la quimioterapia. Entonces, ¿tú cómo ves esto en relación a la respuesta? Un paciente con síntomas sería un paciente candidato a recibir este tratamiento. ¿Te gustaría dárselo versus el 36% que te da quimio de respuesta? Entonces, ¿tú cómo lo pondrías esto? ¿Cómo lo podemos poner en contexto?
Sí, la verdad es que pues es entender que prácticamente se duplican las tasas de respuesta o se añaden 30% más al añadir amivantamab a la quimioterapia y creo que eso es suficiente para tener esta combinación muy presente en segunda línea de tratamiento o tercera pues como hayan recibido el osimertinib ya en primera o en segunda línea. Pero definitivamente yo creo que esta combinación está diseñada para pacientes con y sin síntomas, o sea, el beneficio en supervivencia libre de progresión, si bien como dice Carmen, no parece tan atractivo, pues esta diferencia en 2 meses, 4.2 contra 6.3 meses, las tasas de respuesta realmente sí son sorprendentes, la duración de la respuesta también es algo mayor, pero tiene un alto impacto en supervivencia libre de progresión intracraneal y recordemos que este es un sitio de falla común en pacientes que reciben TKI, que son portadores de mutación de GFR, de tal manera que me hace todo el sentido dar esta combinación independientemente de que los pacientes no tengan muchos síntomas. Creo que esto, así como en primera línea la combinación se posiciona como un estándar de tratamiento, creo que después de fallo osimertinib, la combinación de amivantamab quimio se posiciona y también concuerdo con Carmen, no sé qué tanto aporte la lazertinib, aporta mucha toxicidad por supuesto, pero no aporta mayores tasas de respuesta, un beneficio algo significativo en duración de la respuesta, pero tampoco impacta en supervivencia libre de progresión intracraneal, que era uno de los razonamientos de mantener la lazertinib, de tal manera que creo que va a aparecer la combinación de amivantamab con quimioterapia como la combinación en segunda línea y creo que el agregar la lazertinib va a quedar como en duda realmente de si vale la pena dar este triplete. Uy, qué bueno que lo cuentes, Omar, porque eso me permite regresar un poquito a la toxicidad para que Carmen nos ayude un poquito, porque la parte de, realmente cuando hablamos de un TKI de tercera generación, pues piensas que no tiene ningún problema, pero aquí estamos viendo que sí genera más toxicidad hematológica, por eso se da después del carbo, y que se puede incrementar el riesgo de eventos tromboembólicos al 20, ¿cómo se llama? Más o menos en un 22% de los pacientes, siendo grado 3 o más en el 6%, que es algo que no se ve con nosotros. O sea, cuando das amiquimio o quimio, no ves ves más o menos entre el 5 y 10% de eventos tromboembólicos, pero aquí estaba 22, cuando agregas la lazertinib, un medicamento que se ve muy inocente, pero que sí genera una interacción importante. ¿Algún comentario en relación a eso, Carmen? A mí hay algo que también me llama la atención de por qué es tan tóxico el láser combinado con la quimio, ¿no? Lo que charlábamos la otra vez fuera de micrófono. Tal vez, ¿por qué el OSI combinado con la quimio? Bueno, es tóxico, pero no llega a los niveles de la triple combinación. Esa es una cosa para tener en cuenta. Suponete que te quedas con la doble combinación, ¿no? Con amivantamab quimioterapia, ahí tenés una tasa de eventos adversos grado 3 que supera el 70%, tampoco es fácil. Y un 10% de los pacientes no va a poder continuar con todo. Hay un 10% que continúa alguno de los agentes. Mi perspectiva en esto es que uno se va a sentar adelante del paciente. Lo más probable es que delante tengamos un paciente joven, porque la mayoría de los pacientes de GFR mutados son jóvenes, y que haya progresado bastante, porque si fue un oligo progresado, vos le mantuviste el OSI y más o menos lo fuiste irradiando, haciendo otras cositas. Y ahí habrá que poner sobre la mesa y decirle, mira, lo que yo tengo para ofrecerte ahora es hacer quimio, con una tasa de respuesta del 30%, pero se tolera bastante bien, versus hacerte una combinación con mayor tasa de respuesta, pero un perfil de toxicidad más alto. Una probabilidad, 7 de cada 10 pacientes tienen una toxicidad grado 3. Y el paciente participe de esas tomas de decisiones. Yo tengo un paciente que está ahora participando en otro centro del Mariposa 2, que todavía está, no, creo que sigue en el tratamiento, y ese paciente me dijo, yo estoy dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de tener respuesta. Bueno, y tiene su costra toda en el cuero cabelludo, una toxicidad gusana importante. Y el tipo me dijo, no importa, lo hago. Hubo que detenerlo, parar, suspender transitoriamente su medicación. Me parece que tiene que ser puesto sobre la mesa, ¿no? Yo sé que en Latinoamérica no es lo mismo que en Estados Unidos. El paciente latino muchas veces te dice, yo hago lo que usted me diga, doctora, ¿qué le haría usted a su mamá? Digamos, pero bueno, empezar como también a participar el paciente en esta toma de decisiones. Porque es bastante más tóxico. Pero bueno, en una segunda línea donde no hay mucha otra cosa para ofrecerte. Es más, si vos hiciste OSI en primera o OSI en segunda, después hiciste quimio, después te quedan otras opciones por delante. Pero si no las haces ahora, en esa segunda línea, pues OSI, después no
no lo vas a poder hacer. O sea que mi visión en segunda línea tal vez es un poco más permisiva o más indulgente con la toxicidad que en primera. También es verdad que en la segunda línea el paciente llega más achacado, ¿no? que a la primera. Pero bueno, me parece que se puede charlar, que se puede conversar. Y siempre hay tiempo para echarte para atrás, digamos. Si vos no tolerás el amiquimio, listo, te saco el AMI, sino que te da más toxicidad, digamos. Me parece que es conversable. No es un perfil de toxicidad ideal, pero me parece que es conversable con el paciente y manejable. Bien, pues qué agasajo aprender de ambos acerca de estos dos estudios. No saben lo agradecido que estoy. Y no sé si quieren dar algún comentario final. Ahora sí dejamos, Macedo, a las damas primero. Correcto. Y después, como para cerrar con el programa, y muchas gracias. Bueno, considerando que este podcast está dirigido a los oncólogos generalistas, digamos que muchas veces no es imposible estar en la cresta de la ola de todos los datos. Mis recomendaciones son pocas. Sepan que si ustedes tienen un paciente con una mutación frecuente del EGFR delante, tienen un paciente especial que requiere atención especial, que tiene varias opciones de tratamiento, que van desde un inhibidor de la tirosinquinasa mínimo de primera, si pueden dar osimertinib mejor, y que actualmente tienen más opciones, tanto en primera como en segunda. Las combinaciones tienen mejores sobrevida libre de progresión, a veces mejores tasas de respuesta y mejores duraciones de respuesta. O sea, el paciente que responde por más tiempo. Sin embargo, hay que poner en el otro platillo de la balanza la toxicidad. Si las vas a usar, saber la toxicidad de las combinaciones y la calidad de vida del paciente, que yo hasta acá no lo he encontrado publicado en estas combinaciones, pero no es menor. Cuando sepamos cómo impacta esta frecuencia alta de eventos adversos grado 3 en la calidad de vida del paciente. Y la otra cosa, tratar de hacer el uso más eficiente de recursos que se pueda. A veces eso no está en la mano del oncólogo, pero bueno, me parece que formamos un poco parte de esa toma de decisiones. O sea que sepan que tienen muchas opciones de tratamiento, muchas son muy buenas y que cualquier cosa siempre pueden contar con alguno de nosotros para consultarlos, pero que cambió el panorama en primera y en segunda línea. Muchas gracias, Carmen. Omar. Sí, la verdad es que poco que añadir a lo que ya ha resumido también Carmen, pero lo que sí quisiera, por ejemplo, enfatizar es que lo que hemos estado acostumbrándonos últimamente en cáncer de pulmón, la verdad es que ahora pues nuestros principales conflictos es cómo seleccionar el tratamiento, ahora que disponemos de múltiples posibilidades terapéuticas. Tenemos, como bien se dice, monodroga, distintas combinaciones, combinaciones con quimioterapia, combinaciones libres de quimioterapia, y bueno, pues lo que sí debemos saber es justamente esto, que estos protocolos, por ejemplo, hablando del Mariposa 1, que viene a aportar una combinación nueva en primera línea, nos permite extender no solo la supervivencia libre de progresión, sino las alternativas de tratamiento subsecuentes, y eso no me queda ninguna duda que va a impactar favorablemente en la supervivencia global. También entender que estas combinaciones ahora aminoran o disminuyen las tasas de progresión intracraneal, y eso creo que viene acompañado de un segundo efecto favorable. Eso permite retrasar la radioterapia al sistema nervioso central y con ello los eventos adversos tardíos de este tratamiento. Entonces creo que son datos interesantes que encontramos. Y en cuanto a segunda línea de tratamiento, también, o sea, creo que estos estudios, el Mariposa 2 nos viene a confirmar los hallazgos de esta posible amplificación del MET o las mutaciones de MET que se desarrollan como un mecanismo de resistencia. Creo que una asignatura pendiente de ambos trabajos es conocer la frecuencia basal de mutaciones en MET o de amplificaciones en MET, porque quizás podremos tener un biomarcador y eso nos permitiría, como bien dice Carmen, optimizar los recursos para saber quién sí y quién no se beneficia de estas alternativas de tratamiento. Quiero subrayar, perdón, esto se me pasó a mí y lo subrayo porque Omar lo marcó muy bien. Los resultados de sobrevida de estos estudios van a ser cruciales para la toma de decisión, porque hasta acá estamos hablando de si logramos demostrar que estos pacientes viven más, ya tal vez la toma de decisiones sea más fácil. Y la elección del biomarcador, eso desde ya. Pues muchísimas gracias a ambos. A los médicos que nos escuchan, no olviden de dejarnos sus comentarios, son muy valiosos para todos nosotros. Y pues bueno, esto fue En Contexto. Muchas gracias.